Gracias, Jesús. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Somos una misión de Christ Gospel Church. Estamos en 76 South Main Street, Brighton, Amén. Colorado. Es código postal 80601. Amén. Amén. Dicho esto, vamos a dar inicio. Aleluya. Hay tiempos en los cuales se permite Dios que pasemos por circunstancias. Amén. Amén. Que probando nuestra atención. Aleluya. Amén. Para probar nuestro enfoque, tanto en si estoy enfocado en las cosas del mundo, si estoy enfocado en las cosas de Dios. Aleluya. Amén. O estoy en posición, ¿qué? Una posición, voy a decirlo así, no sé si sea correcto, una posición neutra, ni al mundo ni a Dios. ¿Sí? No dirían por ahí, la Biblia dice tibio, pero hay tiempos en los cuales Dios a veces te manda a no hacer nada. Aleluya. O te permite tiempos de refrigerio. Amén. De no hacer nada, de Amén. descanso, de ciertos tipos de cosas, dice la palabra de Dios. Sí, así como hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Aleluya. Amén. Y aún dentro del mismo trabajo. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hay situaciones algo pues complicadas. Amén. ¿Sí? Te permite relajarte para ver en qué vas a ocupar tu tiempo de relajamiento. Amén. Nos permite Dios eso. Pero bueno, gloria a Dios. Estamos estudiando, ya me salvé, ¿y ahora qué? Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a continuar con esto. ¿Sí? Amén. Viene, a la vez pasada les hablaba y compartía, digo, viene mucha gente que se salva, algunos porque Dios los trae, Amén. les da palabra, les da visión, les da sueño, les da revelación. A otros se les presenta, Aleluya. les habla con una voz audible y los sacude Amén. en su alma, en su espíritu, Amén. interiormente, que son cosas que no se ven, Aleluya. el alma y el espíritu. Amén. Sabe uno que los tiene y que existen, Amén. pero muchas veces los desconoce uno. Entonces viene Dios y los sacude, los despierta o les pone un hambre Amén. de Dios. Ya me salvé, ¿y ahora qué? Gloria a Dios. Eso es para aquellos que Dios los trajo. Pero, y hay más secciones. Voy a brincarme a otra sección. ¿Y qué de aquel que no ha tenido una experiencia? Amén. Que no ha tenido ninguna revelación, Amén. pero vino y se topó con alguien que le habló de la palabra de Dios. Aleluya. Le habló de lo que muchos entienden como salvación, de no ir al infierno, Amén. de ser rescatados, de no ir al infierno, y muchos lo creen. Amén. Pero hay muchas categorías de gente, Aleluya. porque a unos, para creerlo, Dios les tuvo que dar testimonio cuando se les habló de salvación, Amén. de lo que fue aceptar a Cristo. ¿Y por qué? Aleluya. Amén. ¿Sí? ¿Qué es en sí ese versículo? O sea, esto de la salvación es una compactación o comprimir mucha sabiduría. Se supone que a buscar lo más importante. Aleluya. Pero en esta parte, como seres humanos, como iglesia, hemos compactado, ¿sí?, Amén. lo más posible
Pero nos quedamos en esa compactación Aleluya. y erramos el propósito de Dios a las vidas de todo creyente. Amén. Amén. Ojo, erramos al propósito de Dios. Amén. Literalmente lo que quiero decir con eso es que los propósitos de Dios no es uno solo. Aleluya. Por ahí se empieza, Bendito Dios. Sí. Amén. pero hay muchas cosas en ese camino, porque tenemos el reino, Aleluya. Amén. la justicia, Aleluya. los mandamientos, la fe, el amor, y nos quedamos cortos con solo hablar en un sentido de solo salvación. ¿Salvación de qué y para qué? Ya me salvé en un sentido, pero ¿qué fue esa salvación? Amén. Se habla, la Biblia enseña que la salvación inicial es la paga del pecado, que es la muerte, Me salvé de ella. de no ir al infierno. Amén. Lo testifica la palabra de Dios. Amén. Entonces, si recibo a Cristo, mi deuda de condenación de ir al infierno queda pagada. Amén. Pero en la salvación inicial ocurren muchísimas cosas más que tal vez no las tenemos en el libro, pero me alineo, pero se alinean. Le puedo mencionar dos más Aleluya. y me estoy quedando corto. Amén. Otra es nuevo nacimiento, Amén. ¿cierto? ¿Cierto? Porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos venido, amén, a ser salvos, a ser aceptos, a ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Ahí ya estoy metiendo otras cosas Aleluya. que se alinearon en eso mismo. Amén. Y me convierto en heredero, me convierto en hijo y obtengo vida. Y le puede usted empezar a sumar cuántas cosas hizo Dios solo con la salvación. Amén. Ojo, son cosas iniciales, pero no terminan ahí. Amén. Pero para llegar a ese entendimiento se requiere estudio. Con perdón y respeto a aquel que no lo ha oído y que no lo ha estudiado. Respetamos su forma de ver, simple y sencillamente estamos amplificando y estamos tratando de meter lo más que se pueda, poner las cosas en su lugar. Amén. ¿Sí? Tener mayor entendimiento. Tener mayor entendimiento qué fue lo que pasó. Amén. Porque la misma escritura dice que he pasado de muerte a vida. Amén. Es una alineación. Amén. Dice que pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Ya son dos cosas diferentes. Amén. Que se puede predicar cosas diferentes. Aleluya. Viene a ser saldada, pasa a ser saldada mi deuda por el pecado de Adán y Eva, que es el infierno. Amén. Amén. Merecíamos el infierno. Para aquel que lo acepta. Para quien no lo acepta, piénselo si quiere ir al infierno. Amén. Si no acepta, esa es la paga de Aleluya. Dios por no querer recibir vida nueva, Amén. vida eterna, Amén. ser llamado hijo de Dios, Amén. de no tener comunión con Dios, Amén. de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, Amén. a ser llamado hijo de Dios, a tener una herencia en Cristo en los lugares celestes. Amén. Si se fija, he mencionado como 6 o 7
cosas que se alinean Amén. a la hora del simple hecho de decir: Señor, perdóname, porque he pecado. Ayúdame a entender. Y acepto el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Sí? Amén. Te acepto como mi Señor. Ok, soy tu propiedad. Aleluya. Amén. Pero como, pues, no sé si los cristianos en su mente dividen esa parte en dos partes. Te recibo como mi Señor. Ok, eres el Señor. Pero como decir el Señor, no, pues aquel Señor vecino. Pero lo quiero tener como mi trabajador. No, espérame. Es mi Señor, pero como si fuera un Señor desconocido, Amén. pero no como mi dueño. Amén. Eso es lo que pasa si lo analizamos a veces en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque viene un tiempo que gente se salva, Amén. pero necesita ser transformada nuestra forma de pensar. Amén. ¿Sí? Tiene que ser renovado mi forma de pensar. Aleluya. Sí. Amén. Si mi forma de pensar no se renueva, ¿qué estoy entendiendo? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, prueba a lo que estoy hablando. ¿A qué me refiero? Hágale un examen. ¿Es bíblico lo que estoy hablando? No si está escrito bíblicamente, sino en su totalidad, encerrando todos ese tipo de cosas. Dios, antes de que yo lo esté hablando, porque puede ser un pensamiento de ser humano, encerrar todo en algo y decir, vendértelo como un paquete. Es que esto es lo que tienes que hacer. Te estoy vendiendo un paquete. Me hago como el de las ollas y ponle esto y te doy un vaso y te doy un plato y te doy una cuchara y te doy un tenedor. Esto es lo que tienes, por tanto. Aleluya. ¿Es bíblico ese paquete que estoy mostrando? ¿Es del pensamiento de Dios o del pensamiento de los hombres? Porque lo mismo hicieron los escribas y los fariseos. Amén. Bueno, aunque anteriormente no se llamaban escribas, sí había los escritores, que fue lo que se le llamó escribas, Sí, amén. pero eran los sacerdotes, los cuidadores, los que estudiaban la ley. Aleluya. Ellos hicieron lo mismo con el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo se los dijo: es que ustedes metieron enseñanza de hombre, pusieron la ley de Dios, pero le agregaron Amén. mandamientos de hombre, doctrina de hombre. Amén. No es que en la doctrina que ellos enseñaban no estaba ahí estaban las palabras de Dios, pero la manipulé o la malentendí y la presenté como verdad. Verdades Completa. mezcladas con mentira, ¿no? Verdad completa. Por eso la importancia de entender lo que Dios dice, lo que Dios me pide. Amén. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo se los echó en cara en el Nuevo Testamento. Vemos en los 4 evangelios donde dice: hipócritas, Amén. de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, Amén. porque enseñan mandamiento de hombre como si fuera mandamiento de Dios. Amén. Dice: diezmáis la menta, el eneldo, el comino. Sí, todo eso se tenía que hacer, sí, pero dice: lo que nunca pudieron ver o les escondieron fue la fe, Aleluya. la misericordia y el amor. Fíjese bien, en el diezmar, ¿dónde lo vemos? ¿Por qué se cerró? Mandamientos de hombre. No me voy a meter mucho en esa parte, solo sé que está ahí lo que habla la palabra de Dios. Amén. Amén. Y discúlpenme aquellos que quieren versículos, sí,
Eso es nomás como introducción y no los traigo otros versículos, pero para aquel que estudia, eso está en las Escrituras. Sí, amén. Son puros pasajes bíblicos. Amén. Amén. Entonces, es la importancia de entender si este paquete de cosas del crecimiento, de lo que es crecimiento, lo que es la voluntad de Dios. Ya me estoy saliendo del paquete principal que puse en la salvación, pero estoy yendo a lo que Dios pide. Amén. En más fuerte. Una cosa es el llamado para un pastor, otro para el evangelista. Amén. Pero son parte del ministerio, de los ministerios y del cuerpo de Cristo, cada quien su función. Amén. Pero ese es un propósito de Dios. Amén. Pero así como hay propósito individual, uno evangelista y uno pastor, hay un propósito general para todo el cuerpo de Cristo, para todo aquel que se convierte. Aleluya. ¿Sí? Porque dice la palabra que el propósito de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Amén. Pero está hablando de fornicación almática y espiritual. Aleluya. La física, por lo consecuente, no tiene que existir. Aleluya. ¿Por qué? Porque los pensamientos, puedo ya no ir a la pornografía ya físicamente, pero estar en el celular o en mi mente viendo cosas, sí, lujuriando, lasciviando, cosas en mi mente y en mi espíritu. Amén. Que no tienen que ser. Amén. Amén. Dios compra el cuerpo. Amén. Y dice que tenemos que guardar nuestro miembro, nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿ya compró nuestra alma? ¿Compró nuestro cuerpo, nuestra alma? Pagó por nuestra alma. Por lo cual, ¿le estaremos permitiendo trabajar en nuestra alma? Yo decido si acepto el pago que Él hizo. Amén. Está dentro de mi propia decisión. Perdóneme, trato de hacer lo que poner y hacer, utilizar los principios bíblicos, muchos lo llaman doctrinas, confrontarlas y llegar a la verdad bíblica. Aleluya. Amén. Amén. Y eso es algo fuerte muchas veces, ¿sí? Porque ¿cómo acomodas? Muchas veces no se entiende lo que, Sí, que tratamos no de explicar. se entiende lo que trato de explicar, pero pongo una verdad y tiene que encajar con la otra verdad. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Y por qué se dice? Amén. Amén. Por eso estamos observando. Ya fui salvo. ¿De qué? Amén. Amén. Ya acepté a Cristo. ¿Y ahora qué? Ya pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y ahora qué? Amén. He pasado de muerte a vida. ¿Y eso qué? ¿Para qué? Meditar, observar. Porque pues ya me salvé, ahí me dijeron. Pero ¿es todo? ¿O qué tengo que pensar de eso? Aleluya. Pues no, yo ya nomás sé que soy salvo. Amén. Hasta ahí llegué, hasta ahí entiendo. Y esto se trata de poco a poco aprender a ser conscientes de qué y para qué. Iniciamos una carrera, dice la Biblia, pero hay que llegar al final. Nos involucramos, son de las cosas que pasaron en un ejército, y no hay que desertar. Amén. Son en la mismo que decimos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, Amén. ya sea como carrera
¿sí? Como corredor o como aparte de corredor, Aleluya. enlistado en un ejército. Bendito celestial. Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito del ejército celestial? Fácil, pelear contra las tinieblas, contra el enemigo de Dios. Amén. ¿De qué forma? Obedeciendo y haciendo lo que Dios dice que se tiene que hacer. Amén. Amén. Haciendo lo que Dios ya estableció que se tiene que hacer. Amén. Entonces, en el cielo cada uno sabe su posición. Aleluya. Amén. El ángel sabe lo que tiene que hacer. Amén. Está asignado el que es panadero. El ángel panadero está encargado de hacer pan y se le entrenó para hacer su pan. Aleluya. Sí. ¿Y por qué hablo del pan? Porque la Biblia dice que hubo un ángel que Dios le dio de comer pan del cielo. Aleluya. Amén. ¿Hay o no un panadero en el cielo? Amén. Amén. Pero eso nos lleva a mucho más cosas que no me voy a meter. La palabra maná significa pan de ángeles. Sí. La cuestión es, bendito Jesús, Aleluya. ese ángel panadero, ok. Pero, ¿y qué otras posiciones hay? ¿Qué le parece el querubín? Amén. ¿Cuál es su trabajo? Él tiene que conocer, él fue entrenado en lo que tiene que hacer. Amén. El serafín también Amén. tiene su posición Amén. y tiene que saber lo que tiene que hacer. Amén. Sí, así como está el príncipe de los ejércitos, dice la escritura en Daniel, Miguel. Amén. Amén. O sea que hay uno, príncipe de guerra. Se menciona como arcángel. Amén. Amén. Se menciona como arcángel, pero también como príncipe. Entonces, sabe, le dieron su título porque para eso lo prepararon. Amén. Pero tiene su posición cada uno. Amén. Guerrero. Aleluya. Uno está en la guerra, otro está en el pan, otro está en el cuidado de las almas. Aleluya. Pero ya va en categorías Amén. de soldados, hablando de ángeles, querubines y serafines, cada uno de guerra, diferentes niveles. Aleluya. Uno es el capitán, otro es el soldado, otro es el general, Sargento, otro es el sargento, capitán. el capitán, Aleluya. hasta llegar hasta el soldado raso. Amén. Es una estructura, pero recibieron un entrenamiento para recibir ese título. Amén. Saben lo que tienen que hacer. El que está más arriba aprendió a hacer primero lo que hace el que está principiando. Aleluya. ¿A qué voy con este ejemplo? De que el pueblo de Dios nos falta conocer en qué nos estamos preparando. Entrenamiento. Entrenamiento. Ya me salvé y ahora ¿qué? Aleluya. Es alá y se vaya lo que yo quiera. Por eso le decía, hay un propósito de Dios general. Amén. ¿Sí? Para después empiezo a trabajar en ese propósito general, santidad y práctica en la palabra, y empezamos y oramos y leemos la escritura. Amén. Y avanzamos y avanzamos y Amén. vamos aquí, vamos allá y nos presentamos a los entrenamientos y a los Amén. servicios y a esto y lo otro, y viene Dios y de repente Él dice: a fulano ya, gradúamelo y ponle esta. Ya no eres soldado raso. Aleluya. ¿Qué eres? Aquellos que conocen. Sargento. Sargento. Subiste de posición nomás por estar obedeciendo. Cabo. Cabo es lo que sigue.
Cabo, sargento, sí. Aleluya. Y el pueblo de Dios no sabe qué posición Pero para eso tuvo que ser adiestrado, ¿no? tomar. El pueblo de Dios desconoce la estructura de entrenamiento. Amén. El pueblo de Dios no quiero practicar, lo voy a poner yo. Amén. No quiero practicar como pueblo de Dios mi entrenamiento básico. Amén. ¿Cuándo voy a avanzar en la estructura? No quiero entender que estoy dentro de un ejército. No quiero practicar la santidad. Aleluya. No quiero entender que estoy en una lucha. Amén. Ya me salvé y ahora qué, nomás vengan bendiciones. No, sí van a haber las bendiciones, pero muchas bendiciones tienen una condicional. Amén. Sí, otras las vas a recibir nomás por permanecer, pero otras tienen un costo. Aleluya. Esto es para decir hasta dónde queremos, Amén. o hasta dónde el mero dueño del ejército dice: tú vas a llegar hasta aquí, no puedes pasar de ahí. Aleluya. Amén. Pero sería limitar a la gente en su hambre, Amén. porque si nomás te deja hasta sargento primero y tú querías llegar a general, Según las capacidades de cada quien, también menciona la palabra. sí, hay muchas cosas, algunos es capacidades, otras hambre, Amén. sí, pero pues en el ejército es libre, tú te metes y el que más se le halle. Amén. Hablaba de las capacidades. Una cosa son los talentos, pero las capacidades tú las puedes implementar. Aleluya. ¿Sí? Tú vas viendo, ¿puedes? Sí, sí puedo. Y si no, te esfuerzas y la desarrollas. Aleluya. ¿Qué estoy Amén. haciendo como cristiano? Ya me salvé. Y ahora solo quiero que Dios me dé dinero, me dé casas, me dé carros, me dé familia, me dé mujer. Que me lluevan las bendiciones. Que me llueva la bendición Aleluya. sin hacer nada. Eso se predica demasiado. Eso que está hablando. No hay una responsabilidad como cristianos, no nos enseñan a ser responsables y a entender que somos Para aquellos que nos escuchan, perdón, a pertenecer a un ejército. ¿Sí? dele. Esa parte de lo que acaba de decir, después de ser salvos y después de que venimos y nos salvamos, hay otras cosas que hacer, y después de esas cosas otras que hacer, hay responsabilidades que debemos de empezar a tomar como ejército. Por ejemplo, el adiestramiento no es gratis, es algo que se necesita disciplina. Es una disciplina, Disciplina. de oración, de entrega, de alabar, de decir, de estudiar la palabra. Es una disciplina diferente para ir escalando esos peldaños de... Esto es algo que nos pasa a muchos. Amén. ¿Sí? Entramos en las cosas de Dios y estamos, como dicen, en el primer amor, en fuego. Amén. Pum, estamos trabajando Sí, y echándole ganas. Y de repente Dios nos sube de rangos. Amén. Cabo. Amén. Bueno, no se dice cabo, se dice que Se dice medalla. Bueno, perdón por este chiste, pero es cabo en el área militar. El siguiente escalón de... Siguiente escalón militar. Amén. De lo básico al siguiente. Amén. ¿Y qué pasa? Que cuando llego ahí, me confío y dejo de hacer lo que estaba haciendo. Me relajo. Disciplina. Lo empiezan a disciplinar. No, estoy hablando, perdón, en otra área Okay. en la cual, como decir, eso ya no lo tengo que hacer. Aleluya. La mente entra en un estado de conformidad. Amén. En vez de seguir avanzando, practicando lo que practicaba, aunque tienes que aprender nuevas cosas, pero no tienes que dejar, no tengo que dejar de la disciplina que empecé a tomar. Amén. De seguirla practicando. Amén. Seguirla practicando. Amén. Va a haber momentos que sí, para Aleluya. avanzar y meter otras cosas y practicar Amén. otras. Amén. No debo dejar
llevar la disciplina del soldado raso Amén. hasta que no aprenda la disciplina Amén. del cabo. Aleluya. ¿A qué me refiero? Que cada uno se ocupa de diferentes cosas. Hasta que no aprenda, Amén. yo no puedo dejar de practicar Amén. eso. Amén. Y seguir obedeciendo conforme las reglas. Hasta que Dios Amén. no me prepare, yo no puedo dejar de hacer. O no me gradúe, ¿no? No me gradúe. Y aún si me sube al segundo grado, Amén. debo de estar repasando. Mientras no aprenda, Amén. lo del segundo grado nos pasa como en la escuela. Amén. México. Amén. Ya subí, ya voy a segundo, ya me olvido de lo de primero. Aleluya, ¿no? Tengo que aplicarlo aprendido. No, el punto no es, estoy afirmando y haciendo una comparación, una pintura de qué es lo que nos pasa a los cristianos. Sí, la comunidad. Aleluya. Ya no practico o no quiero practicar Amén. lo del primer grado. Amén. Es que ahorita estoy enfocado en segundo grado. Aleluya. En lo espiritual no trabaja así. Bendito Dios. Aleluya. Hay cosas, son tres las cosas que nos ayudan a caminar en la estructura hacia arriba, en Dios. Amén. ¿Cómo se hace una escalera? De tres cosas. Aleluya. Madera, voy a poner una escalera de madera. Madera izquierda de arriba abajo, madera derecha de arriba abajo y peldaño. Son Aleluya. tres. Amén. Quiero subir, escalón, pero son tres cosas. Y aquí el cristiano tenemos oración, ayuno, lectura de la palabra, en un sentido figurado. Amén. Y es que no es señalamiento para aquellos que nos ven, es nomás información, no le estoy echando a nadie, es lo que se vive como gente, como cristianos. Para aquel que no lo viva o lo entienda, gloria a Dios, pero para aquel que no, podamos poder aplicarlo un poco mejor a nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Es como tres estructuras en nuestra vida cotidiana: hablar, oír y ver. Aleluya. ¿Sí? Lo más básico. Amén. Tres. Hay más cosas, pero eso es lo más básico. Todos, la mayoría, aquel que tiene sus ojos, que es la gran cantidad, vemos. Todos oímos. Amén. Hay uno más esencial, que quien lo pone es como el respirar. Vendría siendo el respirar de Dios. Aleluya. Amén. En este caso es la ordenanza de Dios. Amén. Ya me salvé y ahora ¿qué? Aleluya. Amén. Amén. Seguimos con la historia de la vez pasada. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablábamos esto, ver. ¿Qué ves en el reino de Dios? Aleluya. ¿Qué es lo primero que se ve en el reino de Dios? ¿O cómo se demuestra el reino de Dios para yo poderlo ver? Gloria a Dios. ¿Qué es el reino? ¿Qué es? Son muchas las cosas también si nos ponemos a sacarle.
tenemos que es espiritual, autoridad sobre todo lo creado, es autoridad de parte de Dios, no para el hombre. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un creador, es un espíritu creador de todo. Y que no se malinterprete lo que predican los testigos de Jehová, que aquí sí veremos, para que no se malinterprete esa frase. Que no se malinterprete esta frase del reino de Dios, porque aquí estamos hablando de algo literalmente diferente. Amén. Para aquellos que han escuchado y piensan que no es bíblico la frase del reino de Dios, es una frase bíblica, pero estamos escudriñando y estamos tratando de poner en un orden con balanza. Amén. Probando lo que la Biblia dice. Sí, amén. ¿Sí? ¿Es Dios un espíritu? Sí. Sí. ¿Es Dios Padre la cabeza de todo? Sí, amén. Y Él puso como cabeza sobre todo lo creado al Hijo. Amén. Entonces es una autoridad espiritual. Amén. 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 Aunque tiene otros nombres, esa parte, pero permítame ponerlo por ahí. Aleluya. Para darle un poco de entendimiento diferente. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos? El reino de Dios, lo primero que hay es ¿quién manda? Amén. Él es el que reina. Aleluya. Amén. El reino de Dios, en lo que Dios reina. Amén. Dios reina sobre ángeles, Sí. querubines, Amén. serafines Amén. y todo lo creado. Amén. Y arcángeles. Arcángeles. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Amén. Entonces, Él reina sobre toda creación visible e invisible. Amén. Ojo, estamos hablando de no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que aquel que acepta a Cristo pasa de las tinieblas a la luz. Amén. ¿Cómo está uno cuando anda en tinieblas? Ciego. Póngase a medianoche en un cuarto oscuro sin luz y me dice si puede ver. Aleluya. Si no lleva una vela, una lámpara o un cerillo, ¿puede ver? Aleluya. No se puede ver. Y tropiezo en todo lo que haya creado alrededor. Amén. Tropiezo, me golpeo, Amén. me lastimo. Amén. Por eso es la importancia que si no nazco, si no me nace la luz, no puedo ver. Aleluya. Lo primero que se ve en el reino, la autoridad de Dios. Aleluya. Porque aún estando en tinieblas, Él dice, sea la luz. Y muchas cosas significa esa palabra. Es, recuérdale lo que acordamos. Es, dale versículo bíblico, dale visión, dale sueño, ten un encuentro con Él. Es el Padre creando todo eso para traernos al Hijo. Aleluya. Esa simple palabra desea la luz. Amén. Amén. Ver el reino. Una vez que se enciende la luz, ¿qué ves? Aleluya. A algunos les pasó. ¿No le pasó como que llamaba a toda la gente? Sí, amén. ¿No le pasó como que ya secta? Como que tenía una enfermedad y fue sanado. Amén. Que tenía una lastimadura o algo que no podía hacer en sus emociones y ahora lo puede hacer. Que me emborrachaba porque me dejaron y ahora ya no lo necesito. Aleluya. Que necesitaba ídolos y ahora me dijo, eso está equivocado y lo entendí. Amén.
empezó a ver uno el reino, pero está diseminado, está escondido por toda la Biblia con mucho tipo de cosas. Aleluya. No son una, la que Dios hace, Bendito. de miles de formas. Depende de la necesidad de cada ser humano. ¿Y cuántos hay en el mundo? Millones. Amén. De millones. Amén. Entonces, ¿cuántas formas tiene Dios de Aleluya. trabajar? Depende de la necesidad de cada quien. Amén. A veces queremos limitar a Dios. No, nomás es la salvación y de aquí no te puedes salir. Amén. No estoy hablando que la salvación esté mal. Ahí empieza. Es el principio. Es el principio para poder ver el reino. Aleluya. No que Dios ahí empiece. Dios no tiene principio ni fin. Amén. Para que no malinterprete. Bendito. Sino el poder visualizar el trabajo de Dios. Amén. Hermano, ¿qué fue con lo primero que Dios trató en usted? Con mi alcoholismo y mi tabaquismo. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le mostró? Que usted trató y Dios vino y le dice, mira, aquí está mi reino. Y de repente pudo dominar eso, ¿verdad? En automático desapareció. Desapareció de inmediato. Yo jamás podía deshacerme de esas dos cosas. Y en automático, en cuanto esa luz entró o esa luz vino, la luz resplandeció. Amén. Por eso la Biblia dice que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida y son luz. Entonces pudo ver el reino. Amén. En su momento no lo entendemos. Amén. Pero al yo actuar de diferente forma, con el paso del tiempo me vengo a dar cuenta, bueno, si nomás se me habló de que eso estaba equivocado o lo había leído y lo empecé a practicar, empecé a ver. Funcionó. Amén. Empezó a trabajar. Amén. En mi vida. Amén. Para aquel que ha tenido la experiencia o está obedeciendo, Aleluya. ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Ahí es donde entra una de las llaves para poder entrar. Aleluya. Para ver el reino de Dios. Amén. Es el arrepentimiento. Bendito. Me tengo que arrepentir y aceptar a Jesús y aceptar la salvación que el Padre ofrece. Y no nomás me comprometo con eso, me comprometo a ser parte del ejército, me comprometo a ser hecho a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. No sé ni en qué me metí en ese contrato. O va por niveles, estructuras. Acepté nomás el de salvación y hasta ahí. Pero todavía tienen más herencia. ¿Cuál de las cosas quieres experimentar? ¿El ser hecho a la imagen del Hijo de Dios? Aleluya. ¿El someter tu voluntad a la voluntad del Padre? Aleluya. ¿El caminar como Cristo anduvo? Aleluya. Algunos entendemos porque decimos a lo más grande, así como Jesús, imitando a Jesús, se atrevió Pablo a decir, ser imitadores como yo de Cristo. Amén. Pero no, en un sentido sí, para hacer cosas de predicar. Aleluya. Sí, y la sabiduría que Dios le dio a Pablo, pero tendríamos que ser imitadores de Cristo. Amén. Nos lleva, conocemos como ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? ¿Entendemos? Y aún lo que habló y ordenó que tenía que hacer. Aleluya. No. Entonces es un proceso. ¿Hasta dónde quiero llegar? Amén. En ese crecimiento de llegar a un varón perfecto. Amén. ¿Quiero llegar al 100? Si hay más, llegar a más. Aleluya. Quiero llegar a un 50%. Bendito. O a un 30%. Santo. Un 60%. Aleluya. ¿A qué porcentaje? Las cosas de Dios, si Dios creó todo, tiene niveles,
tiene cantidades. Fíjese, el que la palabra de Dios nos diga, por ejemplo, me viene aquí una pregunta en contra de lo que estoy hablando, y con un versículo bíblico. Si Dios creó todo, y yo estoy hablando que hay que crecer, hay algo que se opone directamente en contra de esa forma de pensar, aunque es bíblico. Hay un versículo que se opone a eso. Puede haber más, pero voy a mencionar uno de los más fuertes. Porque Dios no nos da el espíritu por medida. Es un buen argumento. ¡Pum! Choca. ¿Cómo me dices crecer si dice que Dios no da el espíritu por medida? Está fácil la respuesta. ¿Amén? El punto es de que depende de dónde lo estés viendo, cómo lo estás entendiendo. La palabra de Dios habla de que el espíritu no es por medida, pero por muchos lados la palabra de Dios nos habla de que hay que llenarnos del espíritu. Amén. Hasta rebosar. Amén. Amén. Muchos no lo ven porque ese versículo tiene una doble aplicación. Si lo ves terrenalmente, dice, ya te dio todo el espíritu. Amén. El problema sería, entonces, ¿por qué no veo las cosas? Aleluya. Que yo tengo que crecer en mi espíritu es conocimiento de la palabra, práctica de la palabra, haciendo lo que Dios manda, haciendo la condicional para que mi fe o mi fortaleza interior vaya creciendo. Aleluya. Mi hombre se vaya renovando, Amén. vaya muriendo el hombre viejo y vaya creciendo el hombre nuevo, o mi mente se renueve. Amén. 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 Con esa parte de la renovación de vuestro entendimiento, puedo derribar esa parte de aquellos que piensan que Dios ya te dio el espíritu. Aleluya. Sí. El problema es de que si yo te doy, ¿qué será? Si te doy un carro Amén. y no estás interesado, ¿de qué te sirve? Si te doy un carro y no sabes manejar, ¿de qué te sirve? Amén. Lo mismo si te doy un balón de fútbol y no sabes jugar, Amén. tienes que practicar. ¿Y qué posición quieres Aleluya. en el fútbol? ¿Nomás quieres estar cachándola? Bendito. ¿Cuál es mi ejemplo con eso? Que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero aún hay que entrenarnos. ¿Cómo? Es como tener ya sea el carro o la pelota de fútbol, pero ahí guardada, Amén. sin hacer absolutamente nada. Bendito Dios. Yo sé que Aleluya. tengo el balón de oro, me lo regalaron, porque haz de cuenta que el oro es el Espíritu Santo. Tengo el balón de oro, pero ¿de qué me sirve si no lo sé usar? Aleluya. Si no lo valoro, si no lo practico. Amén. ¿Cuánto vamos a descubrir las capacidades con las cuales Dios nos hizo? ¿Cuándo vamos a descubrir cómo Dios hizo nuestra alma? Si no estudiamos, si no practicamos, si no le buscamos, Amén. si no me lleno de fuerza de Dios. Mire, viene Sansón un día y ¿qué hace? Con una quijada nomás mató 1000 hombres de burro. Aleluya. Que no hubiera hecho con todo el burro entero. Aleluya. Amén. Viene Sansón y otro día
agarra las puertas de la ciudad y se las echa arriba y sale corriendo con ellas. Amén. Amén. Unas veces necesitas más fuerza que otra. En una necesito una quijada, pero se requiere cierta cantidad de fuerza, porque cuántas horas luchó. En otro lugar viene y levanta algo pesado, pero fue por un momento que, ¿qué sería? ¿Media hora? Y para luchar contra 1000 hombres, aun si fuera uno por golpe, Amén. ¿cuántas horas luchó? Sabemos que el espíritu no tiene capacidad de fuerza. Lo que quiero decir con eso es que no hay que se le oponga a Dios, pero mi carne y mi entendimiento me limita en poder ver el poder de Dios Aleluya. Amén. en mi vida o en tu vida. Cada quien limita a Dios. Gracias, Jesús. Santo. Bueno, regresamos un poco más, sí, a donde empezamos. Ya nos salvamos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar fiesta o vamos a hacer nada? Porque Dios no nos llamó a estar a obediencia, nos llamó a salvación, nos llamó a bendición. Esas son las promesas para usted y para mí. Y se nos tiene que estar repitiendo, porque muchas veces ya estoy viendo, pero todavía no me decido. Empecé a ver la mano de Dios, pero todavía no me decido por qué lado voy a tomar mi escolaridad. Como cuando le ofrecen al joven después de high school, aquí, de preparatoria, tienes tantas carreras, ¿cuál vas a elegir? Aleluya. Amén. Por lo que sea. Amén. Así Dios tiene mucho que darnos, pero no hemos escudriñado, no hemos sabido qué quiero o qué Dios quiere en lo que me gradúe. Amén. Amén. Para empezar, general, todo, santificación, pero no todo entra la santificación, pero después de santificación, es que santificación es como otra de las columnas en esto, dentro de una estructura. Amén. Viene después de la santificación, ¿qué es? Los dones, los talentos, ¿qué fue para lo que Dios te diseñó? O el cargo, porque hay veces que Dios te da un cargo temporal o a veces ya permanente. Aleluya. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Muchos a veces hablamos de que, ok, el talento o los dones, muchos de ellos son permanentes para toda la vida. En un sentido, ¿sí? Amén. Pero el llamado o el trabajo que a veces te dan es para toda la vida. Aleluya. Lo contrataron de cocinero en un restaurante, ¿fue para toda la vida? No. No. Así como en lo natural, así en lo espiritual hay cosas que aplican. Hay títulos y hay cosas que son permanentes para toda la vida. Por ejemplo, ¿eres hijo? Es para toda la vida. Amén. Padre, Amén. para toda la vida. Amén. Tu nombre para toda la vida. Así Amén. como hay unas cosas en lo común, en lo natural, para toda la vida, pero hay otras que no son para toda la vida. Amén. Así en las cosas de Dios. Hay unas que son para toda la vida y hay otras que son por temporadas. Amén. Amén. Pero déjenme, me sigo adentrando. Ya me salvé y ahora ¿qué? Preparación. Fácil.
Dice, porque estamos hablando de cómo ver esta parte, hablando del versículo 3, de ver el reino, ver la herencia. Se lo voy a poner así: ver la herencia que usted y yo tenemos. Hermano, piense en algo de su herencia que usted tiene en Dios. Aleluya. Que pueda haber, hermano pastor. Hermano, vaya pensando para que me dé ¿Qué herencia participación. tengo? Piense en algo de la herencia que ahorita pueda haber en la actualidad o en su vida esté viviendo. ¿Dentro de los dones, talentos o No, dentro de la herencia que está allá, que ahorita está, Yo, o sea, tendría que estar. mi herencia es una eternidad con Él, pero no sé, no alcanzo a concebir en qué estatura o en qué capacidad vaya yo a crecer, pero yo creo que esa herencia es eterna y es para servirle en una eternidad futura. Ok, ahí le va diferente la pregunta. Piense en algo de su herencia que se esté haciendo o ya haya hecho visible. De lo invisible a lo visible. Mi salvación. ¿Alguna otra cosa? Crecimiento. Estoy creciendo. Estoy desarrollando. Otra herencia podría ser hacer conocido su nombre, porque es a lo que Él nos mandó. Tenemos esa herencia de hacer conocido su nombre porque es un mandato de hacer su voluntad. Entonces puede ser esa parte de que a donde quiera que vayamos o a donde quiera que voy, trato de que el nombre del Señor sea conocido. Esa es parte de la ordenanza que estoy tratando de cumplir dentro de una herencia que Él me dejó, porque literalmente esta misma herencia se la dejó a los judíos y ellos no la han practicado. Amén. Hermano, ¿puede entender o hablar algo? Mis hijos es otra herencia. Amén. Dice la Biblia que los hijos son herencia de Dios. Amén. De algo más actual, algo de su herencia en lo espiritual que estemos tratando de hacer visible. El trabajo que Dios me dio como predicador o como enseñador de la palabra o como aprender la palabra para poderla enseñar. Amén. El trabajo de ser pastor o apóstol o evangelista o maestro, esa es una herencia, el llamado que tenemos dentro de las cosas que Él puso. Amén. ¿Varón? A mí la herencia que Dios creo que puedo ver, que me ha dejado es ayudarme a servirle a la demás gente, utilizarme cuando alguien necesita algo, no sé por qué, no sé cuándo, pero esa es una herencia que Dios me ha dado, que yo puedo hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Mis padres es una herencia que Dios me dio. Haber nacido a través de mis padres, porque no los escogí yo, Él me los dio. Amén. Entonces, Algo poder ver. Algo que no escogí, que Él escogió para mí. Mi Poder. herencia es haber nacido en México también. Poder ver la herencia desde dónde nací, de qué país, de quién, hijo de quién, A través de fulano, quién. Ajá. con qué dones vine, Amén. con qué talentos Amén. tengo, pero esos aún están hasta cierto nivel, pero vamos a los más específicos, ya en Cristo, Amén. herencia en Cristo. Uno de ellos, servir; Amén. otro, predicar, Su nombre. ¿sí? La herencia, los tesoros que tenemos, que dice la Escritura que están escondidos en Él. Amén. ¿Cuántos estamos haciendo realidad de eso? Aleluya. Algunos han salido. Uno de ellos es crecimiento, Amén. entendimiento, sabiduría, Amén. conocimiento, que es relación con Dios. Amén. ¿O no es nuestra herencia? Amén. Soy hijo de Dios, como herencia Dios me dice: hey, tienes derecho de entrar ante el trono. ¿O no? Amén. ¿No lo dice la Biblia? Amén. Amén. Ahora, ¿qué otra herencia? El ser hecho ahora
me he ganado por ser y venir a pasar a la familia de Dios o ser hecho hijo de Dios? Ser hecho a la imagen y semejanza del Hijo unigénito de Dios en cuanto a obediencia. Amigo y hermano de Cristo. Ser hecho a la imagen. Aleluya. Y ahí donde nos atoramos. Porque decimos y vemos la cruz, vemos el sufrimiento y vemos, o sea, lo que Dios le puso a hacer a él, pero tienen un sentido figurado en lo espiritual. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es su cruz? De usted. Uno mismo. Uno mismo, su cuerpo. Amén. ¿Y qué conlleva llevar su cuerpo? Su triple naturaleza. La triple naturaleza: alcoholismo, vicios, fornicaciones, adulterios. Amén. O sea, traemos eso en nuestra cruz, Amén. en nuestra vida, en nuestro cuerpo, Amén. pero que tenemos que darle muerte. Aleluya. Amén. 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 Bueno, déjenme salgo o me regreso a la escritura. Dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o no puede ver su herencia espiritual. Amén. Si Dios nos creó en el Génesis 1, 26, 27, nos crió Amén. a su imagen y semejanza, ¿estoy viendo mi herencia? Me creo en lo espiritual, entonces mi herencia es Aleluya. espiritual. Que estoy viviendo algo físico, por consecuencia se tiene que notar en lo físico. Amén. 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 Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Esto es lo que muchos no entienden. Muchos hablan de salvación, Amén. pero aquí está otra palabra para decir salvación: nacer de nuevo. Pero en Aleluya. esto ya nos metemos en los nacimientos, Amén. porque hay 3 tipos de nacimiento, pero eso lo dejo hasta ahí para que lo estudien. Aleluya. No puede ver el reino de Dios, ¿sí? Los 3 nacimientos: nacer de agua, nacer del espíritu y nacer de la vida, de la muerte a la vida. Amén. Si ya nací de uno de ellos a la vida, ¿puedo ver vida en todo mi triple naturaleza ya? Ya nací, pero ¿qué tanto ha crecido? Yo creo que es el comienzo para empezar a ver lo que me falta. Pero es en análisis como lo estoy presentando. Si ya nací a la vida, ¿cuánta vida puedo ver en mi triple naturaleza? Aleluya. ¿Cuánto ya he sometido de mi alma y de mi espíritu a la voluntad de Dios? Aleluya. Por otra forma de decirlo, ¿cuánto de eso que estaba muerto ya ha tornado a retoñar y dar vida? Amén. Hagan de cuenta que empezó en las raíces, ¡pum!, la salvación, y tiene que ir reverdeciendo todo el árbol de Amén. nuestro ser. Amén. Y hasta que llegue la vida a dar fruto Aleluya. de vida Bendito. o frutos del espíritu. Aleluya. Amén. Si ya nací del espíritu, ¿cuánto fruto del espíritu ya veo en mi alma y en mi espíritu? Perdón, pero de repente hablo la palabra y se me abre. Yo sé que trato de llevarlo lo más suave posible, pero a veces me cuesta trabajo. Discúlpeme. Amén. Si ya nací del agua,
¿Estoy entendiendo el agua? Aleluya. Eso nos incluye lo que hablaba el pastor la vez pasada, toda la escritura. Amén. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede? Continuamos. Estamos en San Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lógico que no. Amén. Pero, bueno, de una mamá natural no. Pero ¿y qué de algo espiritual? Aleluya. Eso es lo que Dios nos quiere que entendamos, que podemos nacer, renacer de lo espiritual. Renacimos, sí, pero el trabajo no está completo, dice uno de los salmos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquel que empezó la buena obra la terminará. Será fiel hasta terminarla. Amén. 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 Entonces, ha empezado una obra espiritual, Amén. pero por mi desconocimiento, por mi falta de entrega, por no saber en lo que estoy metido, atoro. Porque quiero seguir viviendo a mi forma y a mi manera. Gracias, Aleluya. Jesús. Amén. Gracias, bendito. Bendito Dios. Jesús, Aleluya. Jesús. 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 Aleluya. Discúlpeme, hermano. Esto no es una hablada para nadie. Esto es hablada a mi propia vida. Amén. De cosas que he tenido que tengo que seguir entendiendo y hasta que me despierten para saber lo que necesito hacer. Amén. Para practicarlo. Para practicar. Amén. Ya tengo conocimiento, 50%, pero a veces el conocimiento, hasta que ese conocimiento de palabra no me traiga sabiduría, Aleluya. que no me traiga entendimiento para poder practicarlo y cómo Amén. hacerlo. Amén. Ese es el entrenamiento como en el ejército. Estoy en el entrenamiento. ¿De qué se trata? Mira, se trata de vas a disparar, vas a matar, pero tienes que limpiar tu pistola y no tiene que tener tierra, no tiene que tener piedras. Amén. Y saber a quién le vas a Darle disparar. mantenimiento para poder. Saber aprender, darle mantenimiento. Aleluya. No te vas a agarrar y disparar tú solo. Aleluya. Tienes que hacerlo. Amén. O sea, aunque parezca de niños, hay cosas en lo espiritual que tenemos que ser educados. Armar y desarmar el arma para saber. Amén. Amén. Aleluya. Y aprender a tener control Bendito. con el arma. Porque ¿qué pasa muchas veces? Somos rápidos contra el enemigo, contra el hermano. Jesús. Amén. Sacamos rápido. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Aleluya. Dice, es contra el enemigo, no contra tu hermano. Amén. Amén. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya hablamos de esa parte del nacer, de los 3 nacimientos, del agua, del espíritu. Amén. Amén. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, y aquí está, él lo menciona, de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hablábamos en el versículo 3, amén, de que viene Dios, nos hace nacer para poder ver, Amén. ¿sí? Pero hay otro nivel. Quiero entrar. ¿A qué voy? Ya estoy dentro en la salvación, pero quiero entrar en un ámbito espiritual de verdad. Aleluya. Eso es a lo que somos llamados. Amén. Pero ¿cuesta trabajo someter la carne y esforzar el pensamiento? Sí. ¿Hasta dónde? Amén. Cada quien decide hasta dónde. Amén. ¿Amén? Amén. Aleluya. Bendito Dios. Continúo.
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué del agua y del Espíritu? Para entrar en el reino de Dios. Aleluya. El reino se ha acercado, Amén. pero tiene dos aplicaciones. Está entre vosotros. Cada parte tiene más de una opción. Aleluya. Entrar en el ámbito y la autoridad espiritual por conocimiento de la palabra y por renovación de todo mi ser. Aleluya. Amén. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y la vez pasada hablábamos cómo es que Dios creó espíritu en el 1.26 y en el 2.5. Amén. Todo lo creó en el espíritu. Entonces, en aquel entonces fuimos creados espíritu. Pero llega el tiempo, en el año que nació. ¿Qué año nació, varón? Yo soy del 77. 7-6. ¿Eh? 7-6. Pues en esa época nos tocó nacer a lo natural. Amén. Porque dice, lo que es nacido de la carne, Carne es. carne es. Tenemos una fecha, nuestra carne. Amén. Del 77. Órale, vámonos. Amén, cabrón. Aleluya. Pero, espérese, eso fue en la carne. Pero ¿qué? ¿Y el espíritu? Aleluya. ¿Dónde? Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué época? Desconocida. Amén. Eternidad de Dios. Amén. Los pensamientos de Dios. Amén. Este del 77 allá, todos. Aún lo invisible y lo visible. Lo visible tuvo una época. Lo invisible no tiene una época precisa. Lo único que se le dijo a lo invisible fue: en tal época te vas a manifestar. Aleluya. Manifestación visible. Hermano, ¿de qué época? No, pues ya. 62. Es el 62. Y es hora ¡Aleluya! que vaya para abajo. Amén. Hazte real. Aleluya. Ay, Gloria a ¿qué Dios. pasó? ¿Cómo salí? ¿Por qué estoy aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Para qué Amén. vine? Amén. ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Cada uno, muchos nos hacemos ese tipo de preguntas. Algunos nomás vamos viendo, ay, güey, ¿qué es todo esto? Amén. De la vida. Amén. Acá, sin tiempo, hasta el tiempo, por un así decirlo, en un lapso de algo que Dios creó después Amén. de que creó el sol y la luna. Aleluya. Después de que los estableció. Entonces, esta carne, carne es. ¿Sí? Amén. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, si Dios nos creó, o sea, como quien dice, nacimos de Él. Amén. Y hay un espíritu, ese espíritu que estamos hablando, no la carne, porque a la carne lo que le da vida es el espíritu. Aleluya. El espíritu de Dios, la parte que Él creó, que puso y dijo en el 77, fulano con este nombre, ahí está. Amén. ¿Amén? Amén. Continuamos. Aleluya. Nos deja saber que existe la carne, nacimiento de la carne y nacimiento del espíritu. Sí, amén. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo, pero entonces no está viendo, no está hablando de nacer de nuevo de la carne. Y aquí es donde vamos a ir. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. Nacimos del espíritu en Dios en la Aleluya. eternidad. Pero ¿para dónde vamos? Solo Dios sabe. Solo sabemos que en el 77 nací, pero estaba Aleluya. chiquito y sin sentido. Amén. ¿Para dónde va? No lo sé. Sí, si lo acepto, voy para con Dios.
pero cuánta luz o cuánta conexión tengo y cuánto lo deseo. Aleluya. Sí, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Por la palabra de Dios es que podemos hablar el testimonio de la palabra, que vamos a Dios, Gracias, Jesús. que vamos a tener un encuentro con Dios. Aleluya. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La verdad que muchos de ellos negaban lo espiritual. ¿Usted cree que iban a entenderlo? Aleluya. Nosotros, porque hemos tenido maestros, pastores, pastoras y gente que está agregándole, aumentándole, y va expandiéndolo, y llegamos a un entendimiento. Aleluya. Pero ¿y aquel que no expande la palabra? Bendito. Que no la aumenta y se queda solo con la verdad que él entiende. Y si no la entiendes como yo, la mecánica, hermano, estás equivocado, Como que si fuera yo solo y nomás mi forma de trabajar se va a reír de mí por dentro. Amén. Amén. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. ¿De dónde venía el Hijo? De lo espiritual. Amén. Pero como conocimiento de Dios que tenía y como semilla no corrompida, él estaba hablando en un sentido espiritual. Me estoy poniendo en la época y con la persona que estaba hablando, en un entendimiento que ni por aquí les pasó. Aleluya. No estoy culpando, estoy haciendo, es mi forma de hacer análisis. No estoy diciendo está mal, está esto, lo otro, no, es nomás un análisis de entendimiento en la Escritura. Aleluya. ¿Sí? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aleluya. Amén. Qué tremendo. Estamos en una matriz, por decir, este mundo es una matriz de muerte. Amén. Literalmente, espiritualmente, es una matriz de muerte. Amén. Muerte física, muerte espiritual. Amén. Y aquí es donde nacemos a lo espiritual. ¿Cómo? Aleluya. Aceptando a Cristo. Amén. Dice: naciste de nuevo a la luz, o pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Ok. Se me está diciendo lo que aquí, eso, aunque es espiritual, pero es algo que se hace aquí en esta tierra. Amén. O no es en un sentido se le fue dado la autoridad al diablo Sí. por cierto tiempo, de que él gobierne, Sí. y de que las tinieblas estén aquí, Sí. y de que él sea el que nos dicte muchas cosas. Él es el príncipe de este siglo. ¿Sí? Amén. Entonces, he ahí mi punto. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Hace un trabalengua nuestro Señor que... Amén. A ver. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, subió, bajó, que sí, que no, que el Hijo. ¿Qué es esto? Bueno, continuamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para decir aquí nos dice todo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. Fíjese, le voy a cambiar una frase para que le haga sentido esto. Una simple palabra. ¿Sí? Nadie subió al cielo. De los hombres nadie puede subir, ¿cierto? Amén. La Biblia lo dice, que un vivo no puede subir.
por sus propias fuerzas. Aleluya. Si Dios lo lleva, es diferente, como Elías, como Enoc. Amén. Amén. Pero probablemente no es en la carne. Aleluya. Y si lleva la carne, la lleva ya transformada, santificada. Amén. Por Dios. Pero naturalmente el hombre por sí solo, nadie. Dice, si no, ok, nadie sube al cielo, sino que del cielo, sino que el que descendió del cielo. Ok, que alguien descendió. Y luego, ¿quién? El Hijo del Hombre. O sea, que Jesús descendió, o el Cristo descendió, que estaba. Esa frase nomás le cambiaría. El Hijo del Hombre que estaba en el cielo. En la época que él andaba caminando, les estaba diciendo, yo descendí. Yo estaba allá, yo bajé. Amén. Ustedes no subieron. Amén. O no lo dice en otro lado. Yo soy el pan que bajó del cielo. Amén. Que descendió. Por eso me es lícito ahí, en vez de que está en el cielo, aunque sí, en un sentido, si es Dios, pues también allá Regresó a la diestra del Padre. sí, regresó, pero porque estaba en su humanidad, dice, tengo que poner la frase estaba. ¿Por qué razón no está ahí? No lo sé. Aleluya. No soy teólogo, no soy nada, pero si se me permite, para que tenga más entendimiento esta frase. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Y eso nos regresa. A ver. Esto comprueba lo que le estoy diciendo. Sino que el que descendió del cielo, alguien descendió. Sí, Jesucristo. Pero si yo sigo la frase y no pauso, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sí, amén. Espérenme. El Hijo del Hombre que está en el cielo, bueno, ¿está en la tierra y descendió y está en la tierra? ¿O está arriba? Por eso, la siguiente parte comprueba en lo que Dios quería hablarle en su momento. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantada la serpiente? ¿Donde lo hizo Moisés? En la tierra. Sí, amén. Entonces les estaba hablando que estaba. Eso responde, el Hijo del Hombre que estaba. Es la palabra más correcta en el cielo. Se declara que Él bajó y que tiene que ser levantado para cumplir el propósito del Padre. Aquí es donde nos habla de levantarlo para que todos seamos levantados. Amén. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí es donde se basa la salvación. Aleluya, amén. ¿Crees? La pregunta es, ¿qué es creer? Porque de tal manera, y aquí es donde asentamos esto, para hablar de la salvación, el 16 había dicho, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera, o sea, compactaron todo y nos sueltan esto. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Aleluya. Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjese bien. Dice en el 15, todo aquel que cree. ¿Creer qué? 16. El que cree en Jesucristo. Espérenme. Estamos tejiendo. Perdón que lo oí. ¿Sí? Dice, tengo que creer. ¿Creer qué? Siguiente versículo. En el primer versículo, el 15 saco, dice, para que todo aquel que en Él cree. Ok. Si creo,
¿qué va a pasar? No me voy a perder y voy a tener vida eterna. Me quedo con la palabra creer. Siguiente, porque de tal manera, sigue hablando, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿creer en qué? En que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo. Se repite la misma frase. ¿Para qué? Para pagar por los pecados de Adán y de Eva. Y que usted y yo heredamos, por eso es que decimos el pecado de los seres humanos. Porque, ¿qué es ese pecado? Amén. Es una muerte espiritual. Amén. Es una desconexión para con Dios. Amén. Amén. Así, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén.